Buenos días a todos y todas las personas que siguen estos mensajes diarios, esta reflexión. Hoy quiero referirme a un verso en la Biblia, Oseas 4:6, que Oseas le advertía al pueblo de Israel en esa época y que hoy nos sigue atañendo a nosotros. Eh, Decía Oseas, el profeta, mi pueblo de parte de Dios, a Osea, le decía Dios a Osea, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Óigase bien, ¿eh? Y quiero combinarlo con el verso de que dice en Romanos, Pablo a los cartas a los romanos, le dice, eh, para todo el que ama a Dios, todas las cosas le son o lo ayudan para bien. Bueno, quiero referirme a la entrada a la venta de José por parte de sus hermanos, hijo penúltimo de Jacob, quienes los hermanos lo venden porque era un muchacho obediente. Le decían el soñador porque Dios hablaba con él a través de los sueños y las cosas sucedían. Esta es la entrada de José a Egipto. Este fue el primer hombre que entró a Egipto del pueblo de Israel como esclavo. Ahí empieza la esclavitud, porque nada más la gente piensa y dice, sabe que la esclavitud, Dios liberó al pueblo de Egipto de la esclavitud de 400 años. Pero no dicen cómo fue que entró la esclavitud, cómo fue que es poco conocido cómo comenzó la esclavitud en el pueblo del pueblo de Israel en Egipto. La esclavitud empezó con la entrada del primer esclavo hebreo, hijo de Jacob, nieto de Abraham, bisnieto de Abraham. Jacob, hijo de Isaac. José, nieto de Isaac y bisnieto de Abraham. Es el primer hombre que entra como esclavo hebreo. Ahí empieza la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. Cuando los hermanos se lo vendieron a Putifar, capitán de la guardia egipcia, y se lo vendieron a él y le llevaron una túnica que su papá Jacob le había regalado reciente, y se la llevan llena de sangre. Le dicen que los lobos se lo comieron, que lo mataron y se llevaron su cuerpo. Gran mentira esta, por envidia. Eso hoy todavía acontece, la envidia de algo que tú tienes, de una gente muy cercana a tuya. Muchas veces te envidia en silencio lo que tú tienes, te lo codicia, hasta lo quieres. Y son capaces de llegar a cualquier extremo por esa codicia o por ese objeto que desea. No importa que sea quien sea. Eso está dentro de tu misma familia. Pues esto hicieron los hermanos de José. Llevaron esa túnica a Jacob y Jacob con dolor aceptó que su hijo estaba muerto. Por eso se aferró al más pequeño, a Benjamín. ¿Qué pasa? Que cuando José entra como esclavo y luego es gobernador de Egipto, oiga bien, es gobernador de Egipto, ahí es que viene la revelación del copero, del panadero, que lo lleva a la revelación de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, y las 7 espigas secas y las 7 espigas abundantes. Esto lleva a que Faraón lo nombre a él como jefe de granero y gobernador de Egipto más luego. Oigan, le subió esto para que ustedes vean que, como el verso dice el carta de los romanos, Pablo, el carta de los romanos, para el que teme y ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien o le son para bien. En medio de una esclavitud, en medio de una desaparición que debería ser, y que José sufrió mucho, porque no fue maravilla, él sufrió mucho. La mujer de Potifar lo asediaba y así por el estilo, pero este hombre era consagrado a Dios y por eso le estaba ayudando todas las cosas a bien. Aún en la adversidad que él tenía, en los ataques que él tenía como esclavo, y que incluso llegó a la cárcel por la mujer de Potifar, esto le estaba prosperando para bien, porque el plan de Dios es perfecto. Entonces llega José a gobernador, y ahí es cuando José manda a buscar a su papá, a Jacob o Israel, como Dios le puso, y se lo lleva a él y a sus hermanos hacia Egipto, y allá radican. Y ahí es que el pueblo hebreo se expande
dentro de Egipto, y ya sabemos la historia que duró 400 años el pueblo, porque luego subió Ramsés, hijo, y así se fue agudizando lo que era la esclavitud del pueblo hebreo sobre el pueblo egipcio, sobre el pueblo hebreo. Luego la liberación con Moisés, todo eso lo sabemos. Entonces, esto de que mi pueblo perece por falta de conocimiento, que nos puede llevar al verso de los Romanos, donde dice que todas las cosas nos ayudan bien al que le teme a Dios. Cuando tú no temes a Dios y no buscas las cosas reales dentro de los preceptos cristianos, porque si somos de Cristo es porque significa que somos imitadores, porque decía Cristo, sé pues imitador de mí como yo lo soy del Padre. Entonces, si usted se define como cristiano es porque tiene que ser imitador de las cosas y de las acciones que hizo Jesucristo. Porque si no, usted no es cristiano. Usted es un simple fanático, porque va a coger lo que le conviene. Pero cuando usted es un seguidor de un líder como Jesucristo, del Dios verdadero, significa que usted, a través de la Biblia, va a buscar el manual, que es nuestro manual, cómo vivir una vida cristiana. Por eso dice Pablo a los romanos, que todo el que le teme a Jehová, al que le teme a Jehová y le hace ese hincapié, todas las cosas le ayudan a bien. Comience a proclamar a Dios. También hay otro verso que dice, primeramente buscad el Dios, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Todas las cosas que nosotros tenemos como bendición cuando nosotros le servimos a Dios, estas son añadiduras y puede llegar a ser excepcional. Pero lo primordial es, en estos 3 versos que yo le expliqué hoy, siempre en distintas partes de la Biblia, es buscar primeramente el reino de Dios, hacer las cosas buenas, someterse a Dios, invocarse a Dios de que Dios amanece, y Él, para pedirle dirección, y Él llegará a dirigirnos. Y esto nos traerá a nosotros tiempo de refrigerio. Giovanni Peguero, Dios le bendiga, Dios le guarde.